Muy buenas chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? De nuevo con todos vosotros. Hoy estoy loco de contento. ¿Por qué? Porque tengo conmigo quizá una de las carabinas más bonitas del todo el mercado. Y Ale, ¿eres un exagerado de 1000 pares de narices? Pues no, no lo soy, porque esta carabina realmente a mí me parece que es la más bonita de todas, por el color y porque viene ya con todos los complementos disponibles y posibles que la hace que estéticamente sea perfecta. Entonces, ¿de qué os voy a hablar hoy? Hoy os voy a hablar de esta carabina, de esta Crye X Pro. No te voy a hacer una revisión profunda, puesto que ya en este mismo canal tienes también una revisión que yo le hice a la carabina, a la Crye X Pro, a la mía. Esta no es mía, esta me la han enviado, la recibí ayer para hacerle unos vídeos, para hacerle fotos, para los catálogos, ya sabéis, para la página web de Air Max, y le haré una pequeña revisión, así un poco le daré un repaso general a toda la carabina. Y si quieres ver toda y cada una de sus características de forma más profunda, te recomiendo que pases por este mismo canal, unos vídeos más arriba tienes la revisión que yo le hice a la carabina mía, a la Crye Pro en color olive. En este caso eran calibre 6.35, en este caso es calibre 5,5, y digo que es de las más bonitas, siendo igual que la mía que yo tengo, porque este color la hace especial. Este color, el marrón camel, no sé exactamente cómo lo llaman ellos, la hacen espectacular. No le he querido poner el visor para que a mí me cueste también menos trabajo para poder enseñarosla. De hecho, no le he puesto ni trípode, ni estoy en mesa, no la tengo tampoco, como estáis viendo, en el trípode acoplada, porque así a mí me va a costar menos, o sea, voy a tener mejores posibilidades para moverla. Y bueno, os voy a pegar un pequeño repaso de forma breve, y seguramente hoy no va a poder ser, pero seguramente los próximos días salga al campo, haga algunos pocos grupos para incorporarlos, como últimamente hago en los vídeos en los que os hablo de algunas de las carabinas que voy recibiendo por parte de Air Max. Vale. Dos, tres. Buah. 5, espectacular, chicos. ¡Buf! Me cuentan también que esta carabina la tenéis a disposición en Carabinas Montevirgen. Me han enviado este modelo a mí, algunos modelos exactamente igual a Carabinas Montevirgen, con lo cual te recomiendo que contemples al menos la posibilidad de adquirir una carabina de estas si lo que quieres es disfrutar, tener máxima precisión y capacidad para disparar lo que te dé la gana, desde balines muy ligeros hasta slug muy pesados, si es el caso que tú quieras disparar esa munición. Así que nada, chicos, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues aparte de que, como yo decía hace un momento, es quizá de las carabinas más bonitas que hay, muchos de vosotros me habéis preguntado en alguna ocasión que qué diferencia hay entre la Crye normal y la Crye Pro, porque oye Ale, es que está más barata y no sé si comprármela porque hay una diferencia de precio notable. Entonces, bueno, deciros que la carabina es exactamente la misma, su motor es exactamente el mismo, su cañón es exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que la Crye Pro ya tiene incorporado todos los accesorios que se le pueden poner, que la hacen, pues bueno, pues que estéticamente tenga todos esos accesorios que nos van a ayudar en algunas de las ocasiones a estabilizar y tener mayor precisión en nuestros disparos. Algunos de ellos van a ser estéticos, como puede ser quizá el rail Picatinny. Para mí no, porque yo, como siempre digo, estoy mal hecho y siempre necesito desplazar los visores hacia adelante, pero seguramente para ti no necesites un rail Picatinny extendido, como en este caso, por cierto, con 20 mods de inclinación, pero estéticamente mola un montón y no me digáis que no. Entonces, carabina que sigue incorporando cañón CZ, un cañón que, como sabéis, es de 700 milímetros, que está capacitado para disparar slug y balines prácticamente a partes iguales. Vale, está pegando más o menos en el sitio, en el centro. Buah, qué buena. No, no puede ser, no puede ser. No puede ser.
puedes disparar, como decía hace un momento, balines muy ligeros o slug ya con un peso considerable, con un paso de estría 1.17, cañón enchaquetado, enfundado, perdón, con un pequeño silenciador en la punta que hace que los disparos pues no se quede muda la carabina, pero sí que silencia un poquito. Yo últimamente, como estáis viendo en mis vídeos, que ya ni uso silenciadores, ¿no? Porque estéticamente me mola muchísimo sin silenciador. Botella de 700 que podemos llenar a 300 bar de presión y tiene un rail arca que es una preciosidad. Ya viene con un rail Picatinny también incorporado, la Crate Pro, y con sistema M-Lock y rail arca para que nosotros podamos también poner nuestro trípode o bípode con sistema de rail si es que nosotros lo queremos así. Oye, que es que yo no tengo un rail arca y yo lo que quiero es ponerle un bípode Picatinny. Bueno, pues ya nos viene, como estáis viendo, con nuestro propio adaptador a Picatinny para que utilicemos nosotros el sistema que nos dé la gana. Viene con su nivel, que se me olvida deciros, el nivel de burbuja en el rail Picatinny extendido, y en este caso el cooking viene en la zona de la izquierda. Buah. Buah, qué buena. Buah. Buenísima. Buah, espectacular, chicos. Normalmente de fábrica vienen en la zona de la parte izquierda, que es, digamos, el lado donde más suave está. La palanca de carga está muy suave, ¿vale? La pongamos a la izquierda o la pongamos a la derecha. Lo que pasa es que a la izquierda todavía viene un poquito más suave. ¿Por qué? Porque la varilla que hace que hagamos la carga de la aguja viene a la izquierda. Entonces es como que un poquito más suave. Yo, por ejemplo, la cambio, lo primero que hago siempre es cambiarla a la derecha. Es un proceso tremendamente sencillo y en mi canal tenéis un vídeo en el que os explico cómo lo hago, pero es muy sencillo. Seguimos por aquí. Bueno, como decía, viene con el Cooking Tactical, con el grande ya, que para hacer disparos intuitivos, disparos rápidos o hacer disparos sin desencarar es muy cómodo, ¿vale? Yo, como habéis visto mi forma de disparar, yo no lo necesito, pero no me digáis que estéticamente mola muchísimo este Cooking Tactical. Sigue viniendo con la empuñadura R15 de la marca Fat Defense con 15 grados de inclinación. Ahora que estoy mirando, ya no incorpora el nuevo regulador, el que podemos subir y bajar presión con aire en el depósito. Aquí yo ya tengo que haceros una pequeña apreciación, y es que se nota mucho. Yo siempre he dicho que los reguladores Huma funcionan bien, pero aquí la comodidad que tenemos de poder subir y bajar presión, la verdad es que es un punto a favor en cuanto a comodidad si eres una persona que, como siempre he dicho, vas a cambiar mucho de munición. Además, el sistema de obturación de bola de este regulador hace que el corte de aire al plenum sea perfecto. Así que nada, deciros, indicaros todas las Crate que ya se vendan en España a través, ojo, de nuestro distribuidor oficial, que es Carabinas Montevirgen, ya van a venir todas incorporadas con el regulador nuevo, ¿vale? Eso es un dato que tenéis que saberlo, ya me lo dijeron en AirMag y también me lo han confirmado en Carabinas Montevirgen, porque no quería yo meter la pata en este sentido. Aquí nos viene con un manómetro que nos indica la presión de plenum de 60, un plenum bastante bueno, y un manómetro que yo siempre lo que hago también es cambiarlo y ponerle uno más grande. Esto es lo único que no me gusta de las Crate, el manómetro tan pequeñito que le ponen. Y en este lado de aquí pues tenemos el manómetro que nos indica la presión de la botella. Carrillera ajustable en altura y en inclinación, así como la cantonera, que también la podemos ajustar, que seguramente venga apretada y no pueda moverla.
Correcto. Yo la he aflojado, pero aquí tiene dos perrillos, dos prisioneros, que hacen que la culata, por así decirlo, no se pueda mover. Pero bueno, que sepáis que tiene aquí dos prisioneros que hace que esta culata la podamos extender. Y ya no solo eso, sino que este modelo de culata, la que incorpora la Crite Pro, nos permite adaptar la culata a nuestro hombro como queramos, en altura, en longitud, en ángulo, absolutamente todo. Es muy buena, el mecanizado es espectacular y sobre todo muy práctica. Yo le he puesto el bar rider no viene incluido, ¿vale? Pero bueno, como voy a hacerle alguna fotografía, no quiero ensuciarla, no quiero marcarla, y entonces pues yo se lo he puesto. Es lo único que no viene incorporado en la Crite Pro. Y bueno, y por aquí, ya que estoy mirando por aquí, aquí tiene el tornillo que nos ajusta la potencia, la tensión del muelle, que hace que el martillo golpee con más fuerza o con menos fuerza. Y bueno, por aquí estoy viendo también el seguro, también con sistema AR15, que se le puede cambiar al lado derecho. Si nosotros queremos el seguro en este lado de aquí, muy sencillo, se afloja, se cambia de lado, y tan sencillo como eso. Y chicos, no sé qué más contaros. Como estáis viendo, he hecho una revisión muy rápida. Esta Crite MK1, porque ahora tenemos que llamarla MK1, para mí sigue siendo la reina, es una auténtica pasada. Y como dije en el vídeo de revisión de la Crite MK2, no significa que esta carabina dejen de venderla, ¿vale? Son carabinas con conceptos distintos, pero que en cierta medida las dos te van a ofrecer exactamente lo mismo, que es disfrutar de un día de disparo. No vas a tener ningún tipo de problema en cuanto a fugas y problemas mecánicos, porque están hechas a conciencia para que la persona que la compre la saque de la caja y empiece a disfrutar. Por supuesto, la puedes sacar de la caja ya ajustada. Si la compras en Carabinas Montevirgen, que es nuestro distribuidor oficial, tú, y como servicio gratuito a cada uno de sus clientes, puedes indicarle que te la ajustan de forma gratuita, ¿vale? Oye, yo quiero que me ajustéis esta carabina, la Crite X Pro que enseñó Alex en su vídeo, porque quiero disparar a esta distancia con este balín, y ellos te la ajustan, te lo documentan todo, ¿vale? Y te la mandan a los pocos días. Y bueno, y yo creo así, a grosso modo, que no se me escapa nada. Como decía hace un momento, el bar rider es mío, no viene instalado de fábrica, por así decirlo, de serie, pero yo te voy a recomendar siempre dos cosas, y ya lo recomendé en el anterior vídeo, creo, uno de los anteriores vídeos que hice con la Catran. Cuando compres una carabina, una Air Max, por ejemplo, me da igual que sea el modelo que sea, tienes que comprar un back rider para que tu carabina se asiente sobre el saquete de una forma más estable, y un rail arca, en este caso ya viene incorporado, así que no tienes que comprarlo. Chicos, no sé qué más contaros, es una preciosidad, este rifle es una preciosidad. Cuando yo lo abrí ayer de la maleta y lo recibí y lo vi, dije yo, madre del amor hermoso, qué pedazo de rifle, qué rifle más chulo, más bonito. Y bueno, ahora cuando ya le ponga el visor va a quedar espectacular. Así que nada, chicos, espero que el vídeo no se haya hecho demasiado largo. Os recuerdo, esta carabina la tenía a disposición en Carabinas Montevirgen, ¿vale? Como decía hace un momento, me confirmaron que iban a recibir ellos también algunos modelos de este tipo. Y nada, así que pasaros por allí, preguntáis por Quique, preguntáis por Víctor, y ellos os van a tratar muy bien y le hacéis el pedido antes de que os quedéis sin él. Así que nada, chicos, nos vemos en la siguiente, y yo desde aquí os envío un fuerte saludo.